y todo esto nos sirve a nosotros para que esas áreas en nuestras vidas que de pronto no hemos afirmado, porque quizás ignoramos muchas cosas, esa parte ya se vuelva fuerte y que podamos nosotros ser mejores cristianos cada día. Cuando la palabra de Dios dice de que antes de sacarle la paja del ojo al hermano, hay que mirar nuestro propio ojo porque nosotros tenemos una viga, de una manera figurada lo dice el Señor, pero nosotros tenemos que antes de predicarle a los demás, mirar que lo que estamos predicando lo estemos viviendo. Antes de nosotros mandar a arrepentir a alguien, tenemos que mirar si en verdad nosotros nos hemos arrepentido. Antes de nosotros mandar a convertir una persona al Señor, tenemos que saber si nosotros verdaderamente estamos convertidos. Porque una cosa sí les digo, mi hermano, puede haber gente arrepentida, mas no convertida dentro de la iglesia. Y eso lo vamos a mirar, que es muy importante en esta noche. Así que oremos para que el Señor nos bendiga en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, una vez más, Señor, por estar en tu presencia, Señor Jesús, por este culto, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que va a ser predicada en esta hora, Señor. Te pedimos tu santa bendición, que tú nos ayudes, que tú te glorifiques, Señor, en nosotros, Señor, que tú llenes nuestras vidas de paz y de gozo, Señor, que tú nos des entendimiento y sabiduría, Señor Jesucristo, para recibir tu palabra, Señor. Usa nuestras vidas a favor de nuestros hermanos. Nuestras vidas, Señor Jesucristo, sean afirmadas por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí tenemos de pronto algún concepto ya de la hermana Janet Hurtado Vázquez. Ella nos ha escrito acerca de lo que para ella lo que es la conversión, si es primero la conversión o es primero el arrepentimiento. Hermano Gerson también nos mandó un comentario, Gerson Agudelo. Entonces, mi hermana, por favor. Bueno, la hermana Yané Hurtado nos comenta y nos dice: arrepentimiento es sentir dolor por el pecado hacia Dios y decidimos cambiar, volvernos a Dios. Y lo más lógico es que primero sea el arrepentimiento y luego convertirnos al Evangelio. Esto es lo que pienso en lo personal, dice ella. Y Gerson también aquí nos comenta, él nos manda, es un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y en él Y él envía, a Jesucristo que os fue antes anunciado. gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, el arrepentimiento, según la palabra de Dios, tiene que ser primero que la conversión. ¿Por qué? Porque no puede haber conversión sin arrepentimiento. Usted no puede convertirse nunca al Evangelio y entregar su vida por completo al Señor si no se ha arrepentido. San Marcos capítulo 16, del versículo 14 en adelante, cuando el Señor se le aparece a los 11, Él le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí está la parte de lo que es el bautismo, pero la Biblia habla del arrepentimiento como tal. Para usted recibir el bautismo, usted tiene que arrepentirse y tiene que convertirse. Ahora, ¿de qué tenemos que convertirnos y de qué tenemos que arrepentirnos? Entonces, hermana Diana, yo creo que ya usted lo tenía claro, pero ¿qué concepto nos puede dar acerca de esto? De que primero es el arrepentimiento antes que la conversión. Sí, pastor, pues para mí primero es el arrepentimiento, porque tengo por entendido y he pensado que el arrepentimiento también es como un sentimiento cuando nosotros sentimos como culpa, culpa por de pronto haber hecho algo, haber dicho algo,
o tal vez dejado de hacer algo, ¿cierto? Es ahí cuando yo me siento de pronto arrepentido de esto. Y convertirnos, en este caso, es cuando yo me doy después de ese arrepentimiento, me convierto y sigo lo que el Señor quiere que yo haga. En esa parte pues lo entiendo yo así. Exacto. Y nosotros pues muchas veces se le dice a los amigos que uno no puede, no puede confundir el arrepentimiento con el remordimiento. Pero es que esto no solamente se le dice a los amigos, a los que no han conocido al Señor, porque hay hermanos que no están arrepentidos, no se han arrepentido, sino que han sentido un remordimiento toda su vida. Y esto no lo lleva a tener una vida sincera y arrepentida delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay muchos que se han convertido o que se han entregado al Señor más bien, pero es porque han sido obligados, de pronto por darle gusto a otras personas. Hay hijos que se han bautizado solo para darle gusto a sus padres, pero no han tenido un verdadero arrepentimiento, conversión y conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que llega a la iglesia, hombres que llegan detrás de una hermana, entonces ellos se bautizan, ellos sí, están allí. Lo mismo hay mujeres que llegan por de pronto conseguir pareja en la iglesia, porque el concepto es que los cristianos vivimos muy bueno, pero es que esto no lo va a hacer salvo. Así la persona llegue a la iglesia, se bautice y todo eso, créalo que esa persona así no va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque hemos visto los casos en que cuando un hombre llega a la iglesia y por atraer a una mujer de la iglesia y no se arrepiente de corazón y se convierte, al tiempo se aparta de los caminos del Señor. Lo mismo la mujer. Vemos que hay mujeres que cuando el esposo se aparta, ella también se aparta del evangelio, se apartan los hijos. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado allí? Hay gente que dice, bueno, ¿será que es que no se les ha sido revelado el evangelio? Sí, hermano, el evangelio no es algo oculto. Yo sé que la palabra de Dios dice que el evangelio es un sentir que viene por parte de Dios, pero el evangelio no es algo oculto. El evangelio es para todo el mundo, ¿sí? Dios nos ha llamado. El problema es que la gente tiene que entender que para uno acercarse al Señor tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento lo lleva a uno a abnegarse, lo lleva a uno a renunciar a uno mismo, a sí mismo. Así que miremos de pronto algunos conceptos del arrepentimiento y algunos componentes que tiene que tener el mismo para que usted pueda de verdad sentir el arrepentimiento genuino. Como lo dije, no confundirlo con el remordimiento, porque el remordimiento trae pesar y lástima, ¿sí? Pero Dios no quiere que usted se arrepienta por pesar de Él ni lástima de Dios. Dios guarde que uno diga, no, yo me voy a arrepentir porque qué pesar de Dios, o que qué pesar de lo que hizo el Señor Jesucristo. No, uno se tiene que arrepentir es por otras cosas, es no por Dios tanto, sino por uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros no nos ha hecho nada. Nosotros somos los que le hemos hecho y fallado a Dios en todo sentido de la vida. Amén. Así que miremos de pronto algunos conceptos del arrepentimiento. Bueno, algunos conceptos que tenemos es el intelecto. El ser entero condena el pecado en todas sus formas y estados y se vuelve a Dios para ahora consagrarse a Él. Perdón, hermana, ese es uno de los componentes, ¿sí? Es uno de los componentes, pero entonces el arrepentimiento como tal trae unos cambios. Un cambio de elección, propósito, intención. Dar vuelta, un cambio de corazón o de la preferencia dominante en el alma, inclinándola hacia Dios en vez de a sí mismo. Exacto, quiere decir que el arrepentimiento es un cambio de propósito, ¿sí? Y como tal, el arrepentimiento tiene que producir en el ser humano dolor. ¿Dolor de qué? ¿Dolor por qué?
dolor por haber fallado a Dios, dolor porque la persona se fue en contra de los principios de Dios, dolor porque sabe que Dios le ha dado la oportunidad de que cambie, de que sea transformado, pero él ha rechazado muchas veces. El pecado consigo trae, la palabra de Dios dice que trae su recompensa, que trae su paga, ¿sí? Pero el arrepentimiento lleva a que la persona se ponga a cuentas con Dios. Cuando la persona en sí no solo se arrepiente, porque no solo es dar ese primer paso, sino seguir dando sus pasos, puesto que Dios trabaja con la intención del ser humano. Entonces Dios mira los corazones verdaderamente arrepentidos y quiere decir, el Espíritu de Dios, que es el que nos guía y nos lleva a toda verdad, es el que nos ayuda a dar el segundo paso hacia la conversión. Así que si la persona no siente dolor por haber pecado, no se arrepiente y ese arrepentimiento no le produce dolor, entonces quiere decir que la persona nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. ¿Por qué? Hay gente que cuando hace algo, y hablamos una vez más de pronto el remordimiento, hay gente que cuando hace algo y de pronto la persona no conoce de Dios, se emborracha, maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos y todo eso, y llega un momento supuestamente arrepentido y le pide perdón a sus hijos, pide perdón a su esposa y dice que no lo vuelve a hacer, cantidad de cosas, y en su momento se le cree. Pero a los 8 o 15 días aparece lo mismo. Quiere decir que nunca hubo un arrepentimiento porque eso no le produjo dolor. Pongamos un ejemplo, sí, pongamos un ejemplo. Cuando un niño de pronto se quema, sea allá en la cocina, se quema, pone su mano ahí en el disco que está caliente y el niño se quema y sale gritando, llorando. Ahí hay una expresión de dolor, quiere decir que hay mucho dolor y el niño de pronto se hizo daño, hizo sufrir a otras personas por ese daño, pero con el tiempo que sanó el niño, ya el niño sanó 2, 3, 4 meses, el niño vuelve a la cocina, ve el mismo disco prendido, que está el rojo vivo y el niño ya no va a meter la mano allí. ¿Sabe por qué? Porque eso le produjo dolor. Quiere decir que si la persona se arrepiente porque fue al bar, fue al centro de prostitución, hizo pecado, hizo todo, pero llega arrepentido ante Dios, ese arrepentimiento va a ser de que él abandone esas cosas. Cuando vuelva a sentir deseo, cuando lo vuelvan a invitar, la persona ya va a comenzar a negarse a sí mismo. Quiere decir que entonces está dando ya el primer paso. Entonces, los componentes del arrepentimiento. Hay algunos componentes del arrepentimiento, algo que hay que anexarle para que nosotros podamos tener un arrepentimiento genuino. El intelecto, el ser entero condena al pecado en todas sus formas y estados y se vuelve a Dios para ahora consagrarse a Él. Conocimiento del pecado, conocimiento de lo irracional del pecado. Hay que reconocer que Dios tiene toda la razón. Quiere decir esto, mi hermano, que para yo arrepentirme, yo no tengo que dejar algo aparte. Yo tengo que arrepentirme y entregarle todo al Señor. Entre eso está el intelecto, ¿sí? Mi intelecto, yo tengo que entregarme tal y como soy, ¿sí? Yo tengo que tener conocimiento acerca del pecado. Por eso nosotros decimos que la Biblia habla de no bautizar los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen el conocimiento del pecado, porque el conocimiento del pecado es lo que lleva al ser humano al arrepentimiento. Entonces, si yo conozco lo que es el pecado, sé lo que es malo, entonces yo me hago un autoevalúo, me examino y digo, bueno, en mi vida hay mucho pecado. Entonces, ¿qué necesito? Arrepentirme. Y entonces hay que reconocer entonces que si el Señor nos manda a arrepentirnos, es porque Él tiene la razón y hay que hacerlo. Hay otros componentes del arrepentimiento. La sensibilidad, pesar por haber pecado, un desprecio por sí mismo, odio al pecado en sí mismo y en otros, indignación santa hacia el pecado, oposición manifiesta contra toda forma de iniquidad.
sentir ese dolor, sentir ese dolor de uno haberle fallado a Dios, de haberle pecado, de haber ofendido a Dios y a los demás. ¿Cuánta gente en este momento, cuántos padres están sufriendo porque sus hijos están apartados, no se han convertido? ¿Cuántas esposas o esposos están sufriendo por esto? Y que esto produce mucho dolor. Pero nosotros hemos visto que cuando la gente llega en familia a la iglesia, lo más lindo es poder ver cómo se abrazan y se piden perdón. Después de que el Señor los ha tocado, ellos saben de que le fallaron a Dios y a sus seres queridos. Miremos el tercer componente entonces del arrepentimiento. La voluntad, abandono de toda oposición a Dios, confesión de pecados a Dios y a otros, hacer restitución, transformación de vida. Abandono de toda oposición a Dios. Hay cosas que se oponen entre la comunión del ser humano con Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 59 que dice que vuestros pecados han hecho una división entre Dios y nosotros. Quiere decir que hay una división, que hay una oposición. Entonces, para yo poder arrepentirme, tengo que abandonar, ¿sí?, toda oposición delante de Dios. Confesión de pecados a Dios y a los otros. Recuerde que si el arrepentimiento es el paso hacia el bautismo, que el bautismo es para perdón de pecados, usted tiene que hacer no solamente el arrepentimiento, sino que la confesión de sus pecados ante Dios y la reconciliación con los demás, porque hay una regla de oro que es inviolable. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos a quien nos ha ofendido, Dios tampoco nos podrá perdonar. Quiere decir que si yo confieso mi pecado, pero no perdono y no he confesado tampoco a los demás mi falta en sí, lo que he hecho no es confesarle los pecados de que la culpa y todo, sino las ofensas. ¿Qué es una ofensa? Es poderle, perdóneme, yo pongo aquí el ejemplo, que si yo tengo algo contra mi hermana Diana, yo no le voy a decir solamente lo necesario, le voy a decir: hermana, yo quiero que usted me perdone, sí, porque yo siento algo contra usted y no más, pero yo no me voy a poner a confesarle pecados de nada, sí, porque los pecados se le confiesan es a Dios, amén. Y bueno, entonces vamos a mirar, hermano, la parte de lo que es la conversión a Dios. La conversión es aquella vuelta que da la persona cuando da las espaldas al pecado y camina hacia la dirección opuesta, eso es hacia Cristo. Convertirse es volverse, quiere decir yo me vuelvo a Dios, porque el hombre sin Cristo, y es más, hermano, el cristiano que está en el pecado está de espaldas a Dios, está de espaldas y eso no deja verle la gloria de Dios. Quiere decir que si el cristiano o la persona que no ha entregado su vida al Señor, no se ha arrepentido y no está convertido, quiere decir que esa persona está de espaldas hacia el Calvario, de espaldas hacia la salvación. ¿Qué tiene que hacer para convertirse? Entonces tiene que dar su vida al Señor, volverse al Señor. Entonces ahí es donde comienza el Espíritu de Dios a redarguir. Quiere decir, comienza a actuar con la conciencia del ser humano y allí es donde Dios da una oportunidad. Quiere decir también que esto tiene que producir un cambio de ánimo en la persona, porque la persona ya se arrepintió, ahora la persona va rumbo a convertirse, va rumbo de abandonar todas las cosas pecaminosas de su vida. Ya lo que antes lo alejaba de la presencia de Dios, antes lo hacía vivir de espaldas hacia la salvación, ahora le está dando al frente y está reconociendo todo lo que es. Para convertirse, sabe que para convertirse tiene que despojarse de muchas cosas en su vida. Amén. La conversión es el acto consciente del pecador en el cual, por la gracia de Dios, vuelve del pecado a Dios por Jesucristo. Mire, mi hermano, cuando la persona se ha convertido al Señor, o se ha arrepentido, se ha convertido, y la persona se aparta de Cristo, ¿qué es lo que pasa con esa persona? La palabra de Dios dice que si la persona se vuelve a Dios, volverse quiere decir arrepentirse y convertirse. Miremos la actitud del hijo pródigo.
El hijo pródigo pecó, se fue de la casa del Señor. Y ojo con esto, mi hermano, él no dejó de ser hijo de Dios. Él no dejó de estar en el pensamiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque por él, en él fue invocado el nombre de Jesucristo. Hay gente que pregunta, pastor, y quizás esto va a generar algunos conceptos, y esto es bueno, ¿sí? Pero hay gente que pregunta, ¿una persona que se ha apartado del Señor sigue siendo hijo de Dios? Una persona que se ha apartado del Señor ya es borrado y todo eso. Mire, mi hermano, el ser borrado del libro de la vida, eso solamente lo sabe Dios y le pertenece a Dios. Pero la persona, así esté, y escuche, mi hermano, así esté descarriado, sigue siendo hijo de Dios. ¿Qué pasa? Que la persona, para salvarse, porque hay hijos de Dios que se van a perder. ¿Por qué? Porque no se convierten, no se arrepienten. ¿Sí me entiende? Pero, hermano, el hijo, la Biblia dice que el muchacho se fue de la casa, y el hecho de haberse ido de la casa no dejó de ser hijo del dueño de la casa. No dejó de ser heredero, no dejó de pertenecer a la familia. Él se fue de la casa, y con el tiempo, después de que se revolcó, como dice la Biblia, él reconoció en su corazón que antes él vivía mucho mejor, que antes tenía él más beneficios, que él antes vivía bajo una gracia, que él estaba bajo una cobertura que era su padre. ¿Y qué pensó él? Él dijo, pues voy a hacer algo, volveré, que eso es lo que significa convertirme. Entonces yo me vuelvo a él. Entonces usted me preguntará, entonces la persona tiene que volverse a convertir. Pues la palabra de Dios dice de que el muchacho volvió. Quiere decir que se arrepintió y volvió. Es lo que tuvo que hacer. No tuvo, cuando la persona llega apartada de Cristo, y sobre él ha sido invocado el nombre de Jesús, él no tiene que volverse a bautizar. Lo que tiene que hacer es arrepentirse, volverse a Dios nuevamente, para que él no tiene que cumplir el otro paso que es el bautismo, sino que lo que tiene que hacer es un paso de conversión delante de Dios. Quiere decir que tiene que haber habido un arrepentimiento, pero ya genuino delante del Señor, porque hay arrepentimientos que no son genuinos, hay arrepentimientos que son ficticios. ¿Sabe por qué? Porque la conversión también trae algunos componentes, ¿sí? Porque el primer componente es el arrepentimiento, ¿sí? La fe y el arrepentimiento, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué la fe? Porque la fe lo lleva a uno por la gracia de Dios, porque es esa ayuda que Dios le da al ser humano para que pueda entender de que hay un Dios que lo salva, hay un Dios que lo está esperando, hay un Dios en el cielo que puede perdonarlo. Esa parte lo va a impulsar a creer en eso. Ya luego la parte del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, el componente fe y arrepentimiento para usted convertirse. Lo que pasa es que estamos hablando de la fe salvadora, la fe que se necesita para usted poder tener la salvación en Cristo Jesús. ¿Para qué usted se tiene que convertir? Para que sean borrados los pecados, para que vengan tiempos de refrigerio espiritualmente, ¿sí? Para que usted pueda llegarse al Señor, para que usted pueda venir al Señor, para que sean también borrados nuestros pecados. Escúcheme, mi hermano y amigo, hay gente que dice que con el solo hecho de arrepentirse, estamos hablando de la persona no convertida al Señor, dicen que con el solo hecho de arrepentirse, ya el Señor les perdonó sus pecados y ya fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es algo que no está escrito en la palabra de Dios. Estamos hablando de la persona no convertida al Señor. Porque la persona, para poder que sus pecados sean borrados, como lo dije anteriormente, tiene que cumplir unos pasos. El oír, el tener fe, el arrepentirse, el convertirse, que son los pasos que estamos hablando, los últimos dos, para que usted pueda entonces así llegar a la presencia
de Dios. Porque la Biblia dice que cuando usted va a ir al bautismo, usted va a ser una nueva criatura en Dios. Quiere decir que a usted en el bautismo se le es perdonado los pecados. Ahora, ¿qué pasa con la persona que ya fue bautizada, que en este momento quizás está con un pie adentro en la iglesia y con otro en el mundo? Como dice el Señor en Apocalipsis, que es tibio, ¿sí? Que es tibio, quiere decir que no es ni frío ni caliente, que está tibio. ¿Qué pasa? Esa persona lo que le falta es que se convierta al Señor de corazón. Porque cuando yo me convierto al Señor de corazón, entonces esa conversión da frutos. Frutos es algo que se ve. Entonces, si yo doy frutos de convertido, quiere decir que también estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Como el profeta Juan, cuando le dijo al pueblo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que el que se arrepiente tiene que dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Frutos que producen cambios en las personas. Por eso usted ve que hay gente que llega a la iglesia, que se arrepiente, se convierte y comienza a dar frutos. Hay otros que solo se arrepienten pero no dan frutos. Siguen todavía fumando a escondidas, siguen pecando a escondidas, siguen diciendo malas palabras a escondidas o en público, sigue diciendo muchas cosas. Hay gente, hermano, y ese tipo de personas Dios las trata también como, o la Biblia las trata así, como personas impías. ¿Impías por qué? Porque tienen doble máscara, porque tienen doble vida, porque son personas que en la iglesia se están portando de una manera que supuestamente es convertida y de personas arrepentidas, pero afuera no están obrando de la misma manera. Por eso dice la Biblia que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean perdonados vuestros pecados. Entonces, el cristiano como tal, para que el Señor le perdone la falta que ha cometido, para que el Señor haga una obra transformadora, porque el Señor tiene que seguir el proceso en el cristiano. El cristiano entonces tiene que arrepentirse y convertirse de su mal camino delante de Dios. Así que, mis hermanos, usted sabe que el cristiano, o que hay dos clases de pecados, que hay pecados que uno peca de dos maneras, que es el pecado por comisión, que hacemos las cosas que no debemos hacer, que eso es el pecado de comisión, que cuando usted sabe que no debe hacer algo y lo hace, eso es un pecado grave delante de Dios, ¿sí? Y está el otro pecado, que es el pecado de omisión. No hacemos cosas que debemos hacer, que es lo contrario, ¿sí? El pecado de comisión es hacer lo que no debemos hacer, y el pecado de omisión es no hacer las cosas que nosotros debemos hacer. En este caso, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado, ¿cierto? Entonces, se le cuenta por pecado cuando una persona no hace lo bueno. ¿Y cómo se llama ese pecado también? Ese se llama pecado de desobediencia delante de Dios. Así que cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos desagradando a Dios. Pero cuando el cristiano y el ser humano confiesa sus pecados y se aparta, entonces la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, porque ese apartarse del pecado es para usted acercarse y volverse a Dios. Quiere decir, el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, ¿sí? Pero el que encubre sus pecados, quiere decir, el que se arrepiente, pero encubre su pecado, quiere decir, no lo confiesa y no se convierte, nunca alcanzará misericordia de parte de Dios. Así que, mis hermanos y amigos, este mensaje que nosotros queremos que llegue a su vida, para que usted tenga en cuenta que las cosas con Dios son muy serias, muy delicadas, que quizás no se ha vivido una vida consagrada a Dios,
y el Señor está mirando todos nuestros actos, todos nuestros hechos, ¿sí? Y vuelvo y le digo, mi hermano, hay gente que en la iglesia no está convertida al Señor y necesitamos cristianos verdaderamente convertidos, porque cuando una persona se convierte a Dios, está comprometida con Dios y con la iglesia. Está comprometida con Dios, la iglesia y su familia y el servicio a Dios. Una persona que se ha convertido a Dios vive para Dios, ya no vive para sí mismo. Ya las cosas que él antes le agradaban, las cosas que él antes tenía, que decía, no, yo no puedo cambiar esto, no, yo no puedo dejar esto. Pero cuando se convierte al Señor, sabe que las ha dejado por la misma gracia y misericordia del Señor. Recuerde, mi hermano, que la mancha del pecado, cuando usted la hace, cuando la comete, y mi amigo, cuando la gente ha pecado y no se ha arrepentido, ni se ha convertido al Señor, queda una mancha propia, queda una mancha en la familia, queda una mancha en el entorno, queda una mancha en la iglesia y queda una mancha en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer eso? ¿Qué tenemos que hacer para que esto se cambie? La Biblia dice que hay que llegar a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para tener tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Para que las consecuencias del pecado se vayan. Para que el vacío que representó el no tener la presencia de Dios y estar lejos de Dios se vaya, y que ese vacío lo pueda llenar la palabra de Dios, la pueda llenar el Espíritu de Dios, para que se vaya el sentido de culpabilidad, toda culpabilidad que cae sobre la persona que ha pecado delante de Dios. Estoy hablando tanto conversos como inconversos, porque queda una culpabilidad. Y ojo con esto, porque el sentido de culpabilidad es algo que la gente piensa que son cosas que muchas veces vienen de parte de Dios. No, es que, a ver, hay dos sentidos de culpabilidad. Uno, que es cuando usted es redarguido por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y el redarguir lo lleva a sentirse usted culpable del pecado y lo lleva a reconciliarse o arrepentirse y convertirse con Dios. El otro sentido de culpabilidad es el que pone el enemigo, ya cuando la persona de pronto ha fallado a Dios, se ha arrepentido, se ha convertido, ha venido esos tiempos de refrigerio, pero el enemigo todavía le está marcando el pasado y le señala y le dice, no, mire lo que usted hizo, mire, lo hace sentir culpable de algo que usted ha sido perdonado por eso, ¿sí? Ya Dios le ha perdonado, le ha borrado eso, ya no tiene por qué sentirse culpable, ¿sí? Usted va a ser libre también si usted viene a la presencia de Dios. Ese tiempo de refrigerio va a ser de que el enojo, que es la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, eso se vaya. Ese enojo se va a cambiar entonces en un tiempo de refrigerio que se llama tiempo de compasión, de paz y misericordia. También Dios, cuando usted llega al Señor, va a llegar ese tiempo de refrigerio donde Dios lo va a sacar de la esclavitud para hacerlo libre. Entonces, todo eso se va a traducir, todo eso se traduce en bendición, todo eso se traduce en gozo, en paz. Pero ¿qué pasa cuando usted no acepta esto? ¿Qué pasa cuando usted no acepta esta palabra, sino que usted rebeldemente no se arrepiente ni se convierte? Escuche lo que viene. Le va a venir a su vida mucha ansiedad, que eso le va a producir miedo. Va a venir a su vida depresión, que eso le va a sentir usted que todo lo ha perdido, porque la depresión trae un sentido de pérdida, ¿sí? Que ha perdido valores, que nadie lo quiere, que usted ha perdido esto, que ha perdido lo otro. Eso le va a traer también estrés, le va a traer relaciones interpersonales rotas. Quiere decir que usted va a tener gente que quizás en su tiempo a usted lo amaban, o que quizás a usted lo aman, pero por la terquedad de su corazón y por no aceptar y convertirse y arrepentirse, usted está perdiendo a sus seres queridos.
Usted está perdiendo parte de esto y aún está siendo alejado de la sociedad, ¿sí? Va a venir sobre su vida, esto se va a traducir en rencores, en confusiones sexuales, ¿sí? Porque cuando la persona no se quiere arrepentir, ni quiere reconocer, ni se quiere convertir, la persona va a tener desviaciones, ¿sí? Va a tener codicias, ¿sí? Va a tener desánimo, va a tener desesperanza, va a tener desespero. Y lo que quiere el Señor es que haya entonces en la vida de nosotros el bienestar, el amor, la paz, salud, la comunión con Él. Que eso incluye los tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano y mi querido amigo, ¿qué le estará impidiendo para que en su vida haya ese arrepentimiento genuino y esa conversión genuina? ¿Qué va a pasar con su vida si el Señor le llama a cuentas y usted no está convertido de corazón? Que usted no está arrepentido de corazón, que usted ha dejado pasar el tiempo y las cosas para arreglarlas con Dios, usted de pronto las ha aplazado. Quiero decirle en el nombre del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Usted puede hacer hoy la decisión, mi hermano y amigo, de dejar todo lo que le impida la comunión con Dios, toda esa barrera que ha puesto por causa quizás de la desobediencia, de no querer arrepentirse genuinamente delante de Dios, y usted pueda tener tiempos buenos, tiempos de salud, de felicidad, que son llamados tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Así que yo quiero en esta hora, mi hermano y amigo, hacer una oración por cada uno de ustedes. He estado en esta prédica hablando de pronto de que no nos podemos dejar que el enemigo destruya nuestras vidas por no tener un arrepentimiento genuino. Recuerde, mi hermano, que si a usted de pronto en la casa lo juzgan, de pronto lo señalan, aunque hay señalamientos injustos, eso lo conoce Dios. Yo siempre he dicho, hermano, que para mí lo más importante y ocupa el primer lugar es el concepto de Dios. El segundo es el de los hombres, ¿sí? Porque yo no puedo, hermano, esperar que los hombres tengan un buen concepto mío y que Dios no lo tenga. Porque hay gente que se preocupa más en qué dirán los demás, así Dios esté enojado y así Dios no esté de acuerdo con lo que haga. Y una cosa le digo, mi hermano, el Señor es el que te da la salvación. El Señor nos llama a cuenta. De Él dependemos y necesitamos nosotros movernos en la dirección correcta. Y esa dirección es hacia la bendita palabra de Dios. Así que yo voy a pedirle el favor, hermano Octavio, para que él venga, haga una oración por cada uno de ustedes, de los hermanos, de los amigos que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, que pueda en esta hora el hermano orar para que el Señor traiga tiempos de refrigerio en las vidas de las personas que quizás se han apartado del Señor y que por un momento han pensado de que quizás el Señor ya los borró del libro, que quizás ya dejaron de ser hijos de Dios y que no se han convertido al Señor porque se han sentido señalados aún por pastores y todo eso. Mire, hermano, mientras que nosotros estemos vivos, nosotros tenemos oportunidad. Hay un proverbio que dice que es mejor perro vivo que león muerto. Quiere decir, hermano, que mientras que usted tenga la ayuda divina, usted se puede levantar del estado, la situación en que esté. No importa, mi hermano, hasta dónde haya caído. No importa hasta dónde haya llegado. Yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, usted tiene la esperanza. Yo tengo la esperanza. Amigo, usted tiene la esperanza de volverse al Señor. Mi amigo, usted tiene la esperanza de convertirse al Señor. Usted tiene la esperanza de ser salvo si usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, de que de Él depende la salvación, no de ningún ser humano, solamente de Él. Así que, mi hermano, les invito para que tenga y haga volver a su vida esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz, esos tiempos de gozo, esos tiempos de alegría, donde el Señor Jesucristo le está esperando. Abandonémonos en la presencia del Señor, entreguémonos a Él por completo,
porque de Él proviene la gracia, la misericordia. Y cada vacío que hay en tu vida, Dios la va a llenar. Son vacíos que usted no los puede estar llenando con otras cosas. Necesitan ser llenadas con la presencia del Señor. Deja que Él obre en tu vida de una manera tan poderosa y especial que ya no vas a tener necesidad de ir a buscar el pecado. Ya no vas a tener necesidad de buscar otras cosas, porque en Cristo somos completos y lo tenemos absolutamente todo. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Mi hermano Octavio va a hacer